el día miércoles. De ahí espero que puedan hacerlo. Obviamente, como dijimos, o como les dijo Euge, cualquier duda, cualquier cosa, escriben, nos consultan, le preguntan, y vamos caminando. ¿Pudieron empezar más o menos a armar el TPS? Parece que no. Bueno, vayan viéndolo. Creo que había muchas dudas con la última columna, creo. ¿Pero lo vieron en clases? Yo no fui el miércoles, no pude. Bueno. De última, reúnan las preguntas en el chat. Yo no sé si está Euge acá. Todavía no debe estar. Creo que está en clases. Y Buenas tardes, sí, Pablito, acá estamos. ahí está Euge. Buenas tardes a todos. Bueno, cualquier cosa sobre el final de la clase, condensan las preguntas y le hacen a Euge lo que sea necesario. ¿Sí? ¿Puede ser? Bien, hoy vamos a cambiar un poquito ¿les parece? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a dejar la parte de legislación un poquito más atrás, no más atrás digo, pero vamos a descansar un poco. Por ahí me queda algún tema por dar todavía, que es el de espacios confinados, que les había dicho que los íbamos a dar hoy, pero vamos a salir un poquito del tema de legislación, vamos a avanzar con el tema de estadísticas de accidentes, que es el tema nuevo, estadísticas de accidentes. Vamos a dar una clase de las estadísticas más comunes, más usadas, de siniestralidad en el trabajo. Vamos a cambiar un poquito el aire y después vamos a volver con algo de legislación, una clase /2, así no se pone todo tan largo y tan tedioso y tan monótono. Y luego de eso vamos viendo el segundo trabajo práctico, que después vamos a ver hasta dónde tomamos en el primer parcial, que es el 4 de mayo, ¿no? Entonces, no recuerdo, Euge, por ahí, por esa fecha. Entonces, tenemos que ver hasta dónde llegamos y hasta dónde vamos a tomar y cómo vamos a regular las dos instancias de examen. El de legislación, sin duda que va a entrar para este parcial, que ustedes la tienen reclara, la tienen atadísima, y después de esto vamos a arrancar, después que demos esto de estadística, vamos a hacer algún práctico y vamos a evaluar un poco cómo van, porque por ahí podemos correrlo para el segundo parcial con investigación de accidentes y poner todo un primer parcial de legislación. Pero nosotros le vamos a avisar con la debida antelación, ¿sí? Bien. Bueno. Hay un tema que es bastante común en la actividad, en toda actividad, de higiene y seguridad, inclusive algo que si uno lo hace conciencia y lo hace bien, deja buenos resultados realmente, que es un poco reflejar en estadísticas, ¿sí? Es un poco reflejar en estadísticas, básicamente una idea o valores numéricos, ¿sí? De cómo está nuestra siniestralidad. Recuerden que nuestra siniestralidad principalmente se mide a través de tasas, ¿sí? Digamos, la cantidad de accidentes que hemos tenido, las jornadas perdidas, ¿sí? La incidencia de esos accidentes en la actividad laboral, las tenemos que poder medir. ¿Para qué las tenemos que poder medir? Bueno, porque hay dos grandes tipos de estadísticas. Una son las que llevan las aseguradoras de riesgo de trabajo. Las ART siempre van a proveer por cliente un usuario y una contraseña. Entonces ustedes van a poder ver la siniestralidad real denunciada en la aseguradora de su empleador, o de ustedes mismos, si son ustedes los que las denuncian, ¿no? Recuerden que todos los accidentes de trabajo
y las enfermedades laborales las tenemos que denunciar, ¿sí? Cuando uno está en empresas grandes, muchas veces lo que sucede es que hay muchos casos de siniestralidad, que son accidentes muy, muy pequeños o menores, sin incidencia, que generalmente los puede llegar a colar el servicio de medicina laboral, y por ahí lo pasa a las compañías muy frecuente usar, pasar un dato, un detalle como primeros auxilios, ¿sí? O algún tipo de cosa que no implique días perdidos, jornadas perdidas, y que tampoco interfiera en la siniestralidad de la empresa de una manera notable, ¿sí? Eh, hay dos formas de mentir. Una de ellas es con las estadísticas. Las otras se las dejo para que ustedes lo imaginen, pero la idea es que no mientan con las estadísticas. Demasiado nos mienten en este país con las estadísticas como para nosotros mentir, ¿no? El tema de estadística, lo que me permite, es una estadística descriptiva. Más que estadísticas son tasas muy comúnmente usadas, que inclusive ustedes lo van a encontrar siempre, estas tasas, en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Vamos a dar dos clases de estadística. Esta hoy, con una primera aproximación de todo esto, de qué se trata, para qué, y después, la clase que viene, yo voy a mostrar estadísticas globales, estadísticas generales de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, para que ustedes vean a nivel país cómo se manejan esas estadísticas. Y también vamos a hacer algunos análisis, ¿sí? Ustedes por ahí van a ver números que son un poco, a veces llamativos, pero las estadísticas nos reflejan, por ejemplo, si hay trabajo, si no hay trabajo, qué cantidad de gente ha quedado desempleada, cuánta, en comparativa con los diferentes años, ¿no? Uno puede tomar estadística de 2020, de 2019 y hoy de 2022, y en realidad ahora van a ver algo que también, esto se refleja en las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Van a ver algo que se llama horas hombres trabajadas, que esa cantidad de horas hombres trabajadas van a tener que ver directamente con la empleabilidad, porque a nivel macro, ¿sí? A nivel macro, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo lo que hace es publica en su página. Si ustedes ponen SRT y entran y ven la página de la Superintendencia y buscan en el apartado estadísticas, ahí van a ver unos cuantos índices, más de los que vamos a ver nosotros acá. Yo les vamos a dar un poco el arranque para que ustedes la entiendan, las comprendan, pero después en la página de la Super habrá 7, 8, 10 tasas. Nosotros vamos a ver solo 4, 3 o 4, que son las más utilizadas, las más usadas, porque una cosa es hacer las estadísticas que hace la Super, que son a nivel país, a nivel global, y otras son las que hacemos nosotros, que puede ser una empresa de 3 empleados, ¿sí? O de 10, o de 100, o de 500, o de 1000. Pero digamos, la Superintendencia hace estadísticas para todo el país. Y cuando hacemos estadísticas para todo el país, lo que estamos haciendo es, sin dudas, hacer estadísticas macro. Tenemos en cuenta 9, 10 millones de trabajadores activos, ¿sí? Acá no tenemos esa cantidad de trabajadores activos. Vamos a hacer nuestras estadísticas en base a la cantidad de trabajadores que tengamos en una posición como la de nuestra empresa, ¿sí? Los ejemplos de tasas para cálculo y confección de estadísticas de accidentes de trabajo en una empresa de diferentes rubros son las que vamos a enunciar acá. Acá no hay mucho para leer, sí lo que hay es para interpretar. Esto no tiene que ver con la legislación, o sea, no tiene que ver con las clases de legislación que venimos dando. Es muy importante contar con estadísticas en nuestra empresa. Sobre todo esto es una estadística descriptiva. Esto no es probabilidad, no hay que hacer grandes cálculos. Lo que hay que hacer acá es poner en número proyecciones y cantidad de accidentes de trabajo, días perdidos por accidentes de trabajo, para el día de mañana entender dónde estamos parados. Yo no voy a dar
complicaciones. Lo que les voy a dar es justamente esto básico, y esto básico tiene que ver principalmente con el lanzamiento para que ustedes el día de mañana puedan interpretar o sepan entender de qué estamos hablando, ¿sí? Esto después se los vamos a subir, hay que activarlo nomás porque está en Pedco. Fíjense que hay un primer índice o un primer factor o una primer tasa a la que le llamamos índice de frecuencia, ¿sí? El índice de frecuencia es súper conocido, es tal vez uno de los más conocidos que usamos todos los que hacemos higiene y seguridad. El índice de frecuencia es muy común y acá lo que vamos a usar es algún razonamiento, ¿sí? Un poquito que a mí me interesa generalmente que se razone con algo, ¿sí? Como para no tener las cosas tan directas, porque son las cuestiones que ustedes se van a encontrar en su trabajo, ¿sí? Si ustedes me dicen de dónde sale esta formulita, estas son fórmulas que se usaron, usos y costumbres, esto se usó toda la vida en el país, ya desde desde el decreto 351 del año 79, ya empezamos a usar este tipo de estadística, y si bien después se fueron agregando otras, en un momento fue obligatorio llevar estadística de siniestralidad. Hoy no es obligatorio, básicamente porque te lo lleva tu ART, vos con tu usuario y tu contraseña, podés ver tu siniestralidad, podés ver, de hecho muchos hoy lo que hacen es captura de pantalla de lo que la ART va llevando adelante, porque la aseguradora de riesgo de trabajo lleva todos estos índices, lleva adelante todos estos indicadores, otros más. Después tira muchas gráficas de naturaleza de la lesión, tipo de lesión, que a ustedes les permite saber, por ejemplo, para actuar en un plan de ataque para reducir la siniestralidad o la cantidad de accidentes, por la parte más grosa, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, o lo que es muy común, o por donde se empieza generalmente, que es muy frecuente ver, son las campañas de manos, ¿sí? Cuando hacemos prevención en accidente en manos. ¿Por qué? Porque son los accidentes más frecuentes, por lo general, en todo tipo de industria. En la actividad del petróleo y gas, en la actividad de la construcción, en la actividad del agro. Porque bueno, uno trabaja básicamente con las manos, entonces como esa es la herramienta útil, natural, es más probable que se lesione. Entonces es muy probable, es frecuente que ustedes vean campaña, por ejemplo, para prevención de accidentes en manos. Bueno, ¿esto de dónde sale? Esto sale de las estadísticas, ¿sí? Nosotros analizamos, sobre todo en las estadísticas de las aseguradoras, tipo de lesión, naturaleza de la lesión, mayor cantidad de miembros afectados, aparecen gráficas, ¿sí? Y bueno, te aparecen muchos accidentes en manos, te aparecen a veces bastantes lumbalgias, accidentes con herramientas, es decir, eso en caso de naturaleza, ¿no? Vos en la estadística que lleva la RT vas a ver todo el dato necesario. ¿Por qué? Porque la superintendencia sí le obliga a la aseguradora de riesgo de trabajo la estadística de accidente de cada compañía. La super obliga a las ART a que lleven un detalle estadístico de la siniestralidad de cada empresa. Esto también es así porque hay una resolución que es la 552 del 2009, resolución 552 del 2009, que en realidad lo que permite esto lo lleva siempre la RT, ¿no? Es decir, yo tengo una empresa determinada. Las aseguradoras lo que van haciendo es el seguimiento de esa siniestralidad, ¿sí? Van haciendo el seguimiento de la siniestralidad de cada empresa. Obviamente, las aseguradoras, para tomar la siniestralidad, lo que hacen principalmente es, obviamente, confiar en lo que vos denunciás. Pablo, me parece que se te cortó. No sé si estás.
Creo que se le cayó. Sí, se le quedó sin batería. Ahí viene, ahí vuelve. Vayan respondiendo el cuestionario, o como se llama, la Profe, encuesta. depende Sí. de lo que salgan los resultados de hoy, ¿el miércoles sería presencial o no? O sea, este Sí, miércoles. lo vamos a discutir Está bien. ahora, supongo al final de clases. Nosotros, o sea, toda la cátedra con ustedes, a ver qué prefieren y cómo lo hacemos. Si es todos los miércoles, un miércoles por semana, sí, uno no, dos, vemos. Pero ya es seguro que solamente los miércoles, ¿no, profe? ¿Cómo? O sea, ¿está confirmado que solamente los miércoles va a ser? Sí, por ahora sí, solamente los miércoles para tener clases prácticas, ir resolviendo los prácticos, porque las teorías las da Pablo y por el momento no puede ir a la universidad. Así que, Ah, gracias, profe. de nada. Bueno, chicos, perdón, gracias, Piuque. Me quedé sin batería. Qué pedo. Estoy de nuevo. ¿Se ve ahí nuevamente? Ahora Bien. sí. Entonces, como les decía, la resolución 559, que la voy a poner acá arriba, la resolución, bueno, no se ve, no fue el número más feliz. La resolución 559, poner abajo. La resolución 559, ¿sí? 559, perdón, déjeme que voy a chequear un numerito. Déjeme chequear un numerito. Quiero ver, sí, específicamente para darles bien el dato, porque se me había... Acá está, 559 del 2009. Esta es una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? ¿Qué dice esta resolución? Es la de resolución relacionada con rehabilitación, ¿sí? Rehabilitación de empresas, la rehabilitación de empresas, ¿sí? Con alta siniestralidad. Alta siniestralidad. ¿Cómo defino yo si es alta siniestralidad? Las empresas, todas las empresas, tienen o están definidas cuando uno le hace un contrato con una RT con algo que se llama SIU, ¿sí? El SIU. SIU. Código único de identificación industrial. Eso se llama SIU, ¿sí? Código único de identificación industrial. Cuando cualquier empresa celebra un contrato con una RT, se le da un SIU. Ese SIU, Código Único de Identificación Industrial, se usa a nivel mundial. En Argentina lo que tiene es una codificación determinada. Por ejemplo, para empresas que hacen obras civiles, es 500.000, XXX, no me acuerdo el número, tanto. Qué sé yo. Empresas, un estudio de arquitectura, será de 30.000, X número tal, no sé, no me acuerdo los números. Pero a las empresas, según el rubro, se les da un número, ¿sí? Se le da un número. Y ese número, por ejemplo, no es el mismo número para alguien que hace obras civiles que para un estudio de arquitectura. Entonces, para quien hace obras civiles y para el estudio de arquitectura se dice, si superás el 10% de la media, ¿sí? De la media del SIU correspondiente, ¿sí? Del Código Único de Identificación Industrial, entras en 559. Por ejemplo, si a vos te dice que la media para el SIU 500.000, que son obras en construcción, por ejemplo, son 18 accidentes, esto lo estoy resumiendo, esto se toma en base a un rango de cantidad de personas, ¿no? No es lo mismo para
1.500 personas que para 50, pero más o menos tomamos un rango medio. Te dice, podés tener 18 accidentes por año, no más que esto, ¿sí? Entonces esa es tu media, ese es el valor medio, 18 accidentes por año. Supongamos que vos tuviste 30 accidentes por año, superaste ¿cuánto es el 10% de 18? 1,8, ¿sí? Vos superaste el 10% de la media para ese SIU, ¿sí? Entrás en resolución 552. Antiguamente se llamaba empresa testigo, era resolución 700, que eso tiene más años que yo. Pero ahora se llama resolución 552. ¿Qué dice la resolución 552? Que si vos superás el 10% de la media de cantidad de accidentes para tu SIU, para tu Código Único de Identificación Industrial, entrás en un plan de rehabilitación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, te cae la RT y te dice, la empresa XXX superó el 10% del SIU de la media para su actividad. Así que, como ingresó en empresa de alta siniestralidad, tiene que cumplir con este plan de rehabilitación. Ese plan de rehabilitación implica que se le dé a esa empresa una serie de requisitos que tiene que cumplir. Por ejemplo, se evalúa que la mayor cantidad de accidentes la tuvieron en manos. Entonces, la RT le escribe, para el 18 del 8, dentro de 3 meses, deberá tener escrita y capacitada al personal sobre la campaña de accidentes en manos. Bien, cumplimiento, fecha de cumplimiento tal. Para el 18 de agosto del mismo año deberá tener a la gente capacitada en levantamiento de cargas. Deberá tener un programa de reducción de siniestralidad. Deberá tener un plan de reducción de enfermedades laborales. ¿Qué hace la RT? Te visita el establecimiento en base a tu estadística, por eso es muy importante tener esa estadística al día, ¿sí? Y obviamente siempre decimos que lo mejor es denunciar, o sea, lo obligatorio por ley es denunciar todos los accidentes. Todos los accidentes se deben denunciar, ¿sí? Entonces, ese plan de rehabilitación te da una serie de tareas que vos tenés que cumplir como empresa, con fechas de cumplimiento determinados. ¿Para qué? Bueno, para cumplir con esa rehabilitación. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque hay un proceso donde ustedes, donde ustedes, lo que tienen que hacer es cumplir a la RT con ese plan de trabajo que la RT le fija, porque a su vez a la RT la audita la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces, si una empresa entró en resolución 559 del 2009, significa que es una empresa que entra en lo que se llama un plan de rehabilitación. La RT que considera que vos, cumpliendo ese plan, pasarías a ser o dejarías de ser empresa testigo. Para dejar de ser empresa testigo, antiguamente era testigo, resolución 700, para dejar de ser empresa con alta siniestralidad, tenés que cumplir con ese plan. Y bueno, y de ahí la RT va midiendo a ver si vos con ese plan podés cumplir justamente eso que te están pidiendo, ¿no es cierto? Hay algo que es muy importante en este punto en el que me tengo que detener, y es una pregunta de examen también, donde yo digo y aclaro que una empresa, supongamos que yo tengo una empresa que hace obras civiles, construye edificios, y esa empresa tiene 6 contratistas, 7 contratistas, 10 contratistas, que hacen las obras para esa compañía grande. Los accidentes de trabajo que tenga esa compañía grande, sumada a los de sus subcontratistas, se tienen en cuenta para la resolución 559. Es decir, si yo tengo 10 accidentes, como la empresa, qué sé yo, Obras y Servicios Juan Pérez, yo tengo 10 accidentes, pero mis contratistas suman 50 accidentes más. ¿Qué hace la RT? La RT le imputa a mí, como empresa contratante, también los accidentes de trabajo de cada contratista. Entonces, esto lo tienen que tener claro.
una empresa, cuando es evaluada para entrar en resolución 559 del 2009, también se tiene en cuenta la siniestralidad o los accidentes de la empresa contratista. ¿Se entiende el concepto? ¿Preguntas? ¿Podría repetir, por favor, profe? ¿Cómo no? Si yo soy una empresa que hace edificios y me llamo Juan Pérez Sociedad Anónima, yo hago edificios, pero tengo subcontratistas, yo contrato empresas más chiquitas que me hacen diferentes trabajos. Uno me hace mampostería, otro me hace carpintería, otro me hace excavaciones, otro los contrato porque me ponen la grúa, ¿sí? Cuando yo declaro los siniestros, ¿sí? Cuando yo declaro los siniestros y hago obras principalmente, la RT me va a imputar, ¿sí? La RT me va a imputar también los accidentes de trabajo que haya tenido mi contratista. Más fácil todavía, mi subcontratista. Entonces, si yo como empresa, Juan Pérez, hago edificio, tuve 10 accidentes propios, y después las empresas que trabajan para mí tuvieron 50, en esa obra en particular, en ese periodo en particular, en ese desarrollo en particular, se imputa la siniestralidad o la cantidad de accidentes de mis subcontratistas. ¿Se entendió? Otro ejemplo, más fácil, a ver, yo soy YPF S.A. y tengo 700 empresas contratistas que trabajan para mí. La RT tiene un registro y la super de todas las actividades que hace cada contratista en mi empresa. Cada una tendrá su RT. Cuando YPF, que es una mega empresa, es evaluada por su RT y por la super, si entra en 559, en esa resolución, ¿sí? Va a ser no solo por los accidentes que haya tenido YPF, Total, Pan American, con su personal propio, sino que también se le va a imputar la siniestralidad de los contratistas que para ellos trabajen. Es decir, si Pan American como tal tuvo 10 accidentes en el año 2022 y con sus contratistas y todo suma muchos más, es mucho más probable que entre en 552 esa empresa, en 559 esa empresa productora, ¿sí? ¿Por qué? Se le van a imputar los accidentes de sus contratistas. Lean la resolución 559, hay un parrafito que son 4 renglones, donde ahí les explica cómo es el tema y cómo se computa. ¿Se entendió? Bien. Avanzo. Sí. Siempre son 18 accidentes por año, nomás que se permite. No, es un número que tiré al azar. ¿O No, cómo? si vos haces obras civiles y construís edificios, no es lo mismo que un SIU para una empresa que tiene administración. ¿Qué sé yo? Yo le hago el servicio de seguridad a la FIP, ¿sí? La FIP tiene el 85% administrativos. ¿Quién tiene más probabilidad? Supongamos que tiene 1000 empleados AFIP acá. Y la obra que hace edificios también tiene 1000 empleados. ¿Dónde? Olvídense de AFIP, no sé. Veamos, no sé, algo más fácil. A ver, un estudio de ingeniería y arquitectura que tiene 30 arquitectos y 30 ingenieros dibujando en tableros. Y tengo una empresa que hace obras que tiene la misma cantidad, 30 empleados. ¿Dónde es más probable que yo registre accidentes de trabajo? ¿En el estudio de arquitectura o en la obra? No, claro, en la obra. En la obra. La obra. Es mucho más probable que yo tenga accidentes en la obra. Ah. Por ende, cada SIU, cada código único de identificación industrial, tiene una cantidad, una media, un promedio de accidentes permisibles por año. Todos apuntamos a 0 accidentes, ¿sí? Eso está claro. Pero si sucede, te tienen que medir con algún parámetro. Entonces, la media para estudios de arquitectura serán 2 accidentes al año. La media para una empresa que hace edificios serán 20, 18, 51, qué sé yo. Dependiendo del SIU, ¿sí? Sí, profe. ¿Está? Muchas gracias. Bien. Avanzamos. La digamos, la posibilidad de que
de que una empresa registre una cantidad de accidentes tal, siempre va a depender mucho del SIU, ¿sí? El SIU, el Código Único de Identificación Industrial, es bastante mandatorio, ¿sí? Es bastante mandatorio. Los números más comunes que usamos, las tasas, perdón, más comunes que usamos, como dije en un principio, básicamente son estas que estoy marcando acá en verde, que son las que más me interesa en verde, en amarillo, en lo que sea, en celestito, son las que más me interesa que ustedes conozcan en estas instancias y son bajo las cuales en una situación de un parcial o lo que fuere, les vamos a tomar o preguntar. Una es el índice de frecuencia. El índice de frecuencia, que es una tasa de siniestralidad que maneja tanto la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como las ART, como las empresas diferentes, es muy común de encontrar, ¿sí? El índice de frecuencia, ¿qué va a hacer? Me sirve a mí para representar la accidentabilidad o la siniestralidad de una empresa y corresponde al número de siniestros con y sin bajas de jornadas laborales cada 1.000.000 de horas hombres trabajadas. ¿Qué dice esto? ¿Y cómo lo van a entender mejor? Yo quiero medir las estadísticas, yo quiero medir el índice de frecuencia de manera mensual, anual, semestral, como yo quiera, ¿sí? Como yo quiera. Supongamos que yo lo quiero medir anual, ¿sí? Yo quiero ver al año mis estadísticas. Algunos lo hacen mensuales, otras bimensuales, bueno, otros lo hacen anuales. Acá, por una cuestión de practicidad, la vamos a hacer anual. Yo a fin de año quiero ver mi estadística, digo, mi estadística es tal, mi índice de frecuencia es tal, pero después podemos hacer algún ejercicio de hacerla mensual, ¿sí? Que es lo mínimo que se hace, mensual. Entonces el índice de frecuencia, que así se llama, es una cuentita, un algoritmo, una ecuación que me dice que es el número total de accidentes, ¿sí? Número total de accidentes. Por eso dice, no importa si hay días perdidos o no. Supongamos que un hombre, un trabajador, se golpeó un dedo, ¿sí? Y vuelve a trabajar inmediatamente después de algunas curaciones y de haber hecho la denuncia a la DRT, pero no tiene días perdidos porque pasó, no fue nada, fue una cosa muy simple, el médico evaluó que fue algo menor que puede volver al trabajo. Listo. Yo voy a computar ese accidente como el de otro trabajador que se corte ese dedo con un serrucho y que el médico laboral le dé 20 días de reposo, de jornadas caídas, por ese accidente. A mí, para esta tasa, para este índice, y vamos a ver las situaciones más simples, porque las más complejas las van a ver en su trabajo el día de mañana. Vamos a ver las más simples con alguna complicación. El día de mañana ustedes van a tener que tal vez razonar algunas otras cosas, pero a los fines de clase, ¿sí? El índice de frecuencia es el número total de accidentes. Acá no me importa si tengo un día, 2, 20 o 100 días perdidos o ninguno. Si yo tuve 30 accidentes, tengo que contemplar el número total de accidentes, los 30. No importa si uno le dieron 6 meses de reposo o si otro volvió al otro día o volvió el mismo día. Eso no me importa. Yo lo que tomo es la cantidad de accidentes, ¿sí? Por 1.000.000, ¿sí? Por 1.000.000, 1 por 10 a la sexta, dividido las horas hombres trabajadas, ¿sí? Cantidad de accidentes por 1.000.000 dividido horas hombres trabajadas. ¿Qué dice esto? La estadística, lo que me está diciendo a mí es, me dice, che, ¿cuántas horas hombres tuviste? Bueno, tuve X cantidad de horas hombres, ¿sí? Entonces, si vos tuviste X cantidad de horas hombres trabajadas, que ahora vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Vos tuviste X cantidad de horas hombres trabajadas, y en esa cantidad de horas hombres trabajadas tuviste 5 accidentes. A la estadística lo que le interesa es cuántos accidentes vos vas a tener a 1.000.000 de horas hombres trabajadas.
Entonces, si yo tengo 5 accidentes, ¿sí? Supongamos, 5 accidentes, y a mí me da que las horas hombres trabajadas para mis trabajadores son 1000 al mes, ¿sí? 1000 al mes, no vamos a poner 1000, vamos a poner un número más chico. Vamos a poner 800 al mes, ¿sí? 800 al mes. Las horas hombres trabajadas. Horas hombre, ¿sí? Hombre trabajadas, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la estadística? La estadística quiere saber a 1.000.000 de horas hombres trabajadas, ¿sí? A 1.000.000 de horas hombres trabajadas, ¿sí? ¿Cuántos siniestros podré tener basado un poco en la tendencia de lo que yo estoy viendo? Y esto es simplemente una regla de 3 simples, ¿sí? Donde yo digo una cosa muy obvia, muy sencillita, pero yo digo más o menos esto, ¿sí? X. Entonces, una regla de 3 a mí me dice, che, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo 5 accidentes para 800 horas hombres trabajadas, que ahora vamos a ver cómo se saca eso. ¿Cuántos accidentes voy a tener en 1.000.000 de horas hombres trabajadas? ¿Sí? Esto lo van a ver en la página de la superintendencia, lo van a ver en el día de mañana cuando se metan a una página de una RT, lo van a ver en su empresa, ustedes lo van a llevar adelante, esto es un trabajo del técnico en seguridad, del licenciado en seguridad. Esta de 1.000.000 de horas hombres es algo muy común, muy frecuente, que lo usa la super, lo usa la RT y lo usamos nosotros. Esto es lo que se usa, esto es lo que la máxima autoridad del país, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, utiliza para reflejar tendencias, tasas o índices, ¿sí? Entonces, por eso la ecuación o la cuentita que ustedes ven más arriba es esto mismo que yo les puse acá, ¿sí? Número total de accidentes, 5, por 1.000.000 dividido la cantidad de horas hombres trabajadas. Lo que pasa es que generalmente ya la ven expresada la ecuación así, ¿sí? Cantidad de accidentes por 1.000.000 dividido horas hombres trabajadas, ¿sí? Es esto mismo que yo les estoy poniendo abajo, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cómo las ART y nosotros en nuestras empresas proyectamos las tasas, en este caso el índice de frecuencia, que me va a permitir a mí representar o saber, de acuerdo a la siniestralidad actual para 800 horas hombres trabajadas, ¿sí? ¿Cuántas voy a tener para 1.000.000 de horas hombres trabajadas? La estadística es un poco inaplicable, para empresas que tienen pocos trabajadores, porque una empresa que tiene pocos trabajadores, que tiene 5 o 6, ¿cuándo va a llegar a 1.000.000 de horas hombres trabajadas? Es mucho más difícil que llegue a 1.000.000 de horas hombres trabajadas anuales, por ejemplo, mensuales o lo que yo quiera representar, una empresa que tiene 5 empleados. ¿Sí? Van a tardar un montón. Pero bueno, básicamente las estadísticas, los usos y costumbres, lo legislado, está o se utiliza con estas tasas. Entonces, el índice de frecuencia va a ser la proyección, ¿sí? A 1.000.000 de horas hombres trabajadas, esa es la ecuación que ustedes van a ver siempre representada, ¿sí? 1.000.000 de horas hombres trabajadas, ¿sí? La van a ver representada así, y es la manera en que ustedes el día de mañana, cuando les toque llevar una representación de siniestralidad, es esto mismo. Cuando uno ve la cuenta, dice, ¿qué significa? Y yo puedo asegurar que el 80% de los técnicos en seguridad no saben qué es. Bueno, porque tal vez nunca se lo explicaron, ¿sí? Pero lo hacemos a 1.000.000, ¿sí? Porque queremos saber a 1.000.000 de horas hombres trabajadas, en base a lo que tenemos, cuál va a ser la tendencia. ¿Se entendió? Sí. Jaque. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Igual vamos a ver un ejemplito más adelante, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Igual, la clase que viene,
lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Después está el índice de gravedad, ¿sí? Yo les voy a dejar, después de ver los índices, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes hagan para la clase que viene y lo vamos a analizar entre todos, ¿sí? Lo vamos a analizar entre todos. Después está el índice de gravedad, es el índice de frecuencia. El índice de gravedad lo que hace es, representa la gravedad de las lesiones, ¿sí? Y acá sí, yo tengo que ver el número de jornadas que pierdo cada 1000 trabajadores, cada 1000 horas trabajadas, perdón, cada 1000 horas trabajadas. Acá podrían aparecer 7 millones de variables. Nosotros vamos a ver las más simples, ¿sí? Las que nos van a permitir empezar a construir el concepto o el conocimiento de acá para adelante. Después, cuando ustedes hagan estadísticas el día de mañana y estén cancheros, seguramente van a aparecer otras variables. Esto ya se hace en un Excel o en un programita y no las tenemos que sacar a manopla. Pero bueno, a los fines de enseñanza y de las clases las hacemos muy simple, muy sencilla, y para que ustedes lo puedan sacar con lápiz y papel de una manera fácil. Pues les puedo asegurar que la cantidad de horas hombre trabajadas a veces tienen que escribir en una hoja, ¿sí? El índice de gravedad lo que hace es, me toma en cuenta el número de jornadas caídas por accidente laboral, ¿sí? Por accidente laboral. Si yo tengo un trabajador que se golpea, ¿sí? Y el médico, hago la denuncia de accidente a las 10 de la mañana, el médico lo ve a las 11, lo mira y dice, no, che, vos podés volver a trabajar, no tenés ningún problema. Ahí no hay una jornada caída, ¿sí? Ahora, si el trabajador se accidenta hoy miércoles, el médico lo ve y lo hace volver el jueves, ahí ya es un día perdido, ¿sí? Ahí ya es un día perdido, ¿sí? Ahora, si ese trabajador tiene 2, 3, 5, 10 días perdidos, ya tengo una X cantidad de jornadas de trabajo caídas por accidente laboral, ¿sí? Supongamos que tengo otro trabajador que perdió 6 días, tengo otro que perdió 8, tengo otro que perdió 16 días, tengo otro que perdió 25. Listo. ¿Cuánto es la sumatoria total? 50 jornadas caídas por accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, el número de jornadas caídas, ¿sí? El número de jornadas caídas por accidente de trabajo va a ser la sumatoria total, ¿sí? Va a ser la sumatoria total, ¿sí? De jornadas caídas que yo tenga sumando todos los accidentes de trabajo que yo puedo haber tenido a lo largo de lo que yo quiera medir, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero es más por curioso y algo extremista. ¿Qué pasaría con estos índices en caso de una muerte de un trabajador? 20 años se toman. ¿20? Sí, 20. 20 años, ahí sacar la cantidad de días perdidos por 20 años y, bueno, los índices son prácticamente irrecuperables, pero hay que hacer un trabajo enorme. Ahí lo que haces es un año, 365 días, 365 por 20, ahí te va a dar el índice de gravedad y no hay duda que van a ser números extremos. Muchos hemos tenido, o más de uno tenemos, algún muerto arriba de los hombros. En empresas que nos ha tocado asesorar, tenemos alguna cruz en la cabeza, y bueno, les puedo asegurar que es bastante poco satisfactorio y muy difícil de remover, ¿no? Pero nada, los que asesoramos hace muchos años, alguna muerte nos ha tocado ver, nos ha tocado investigar, y alguna otra tenemos dentro del asesoramiento nuestro, y les puedo asegurar que también vamos a responder frente a un juez cuando hay accidentes graves o cuando hay algún caso fatal. Por eso digo, hacer seguridad no es soplar y hacer botella. Esto hay que darle mucha bola, hay que escribir mucho, hay que capacitar, hay que ser prolijo, hay que hacer simulacros, hay que hacer seguimiento, hay que llevar estadísticas, hay que estar encima. La forma en la que un responsable de seguridad, un técnico en seguridad, no quede expuesto es documentar
absolutamente todo lo que hacemos, todo. Damos una capacitación, se documenta, hacemos un simulacro, se documenta, tenemos un plan de trabajo, se deja por escrito y firmado por la máxima autoridad de la empresa, tenemos las estadísticas de accidentes, nos la firma la máxima autoridad de la empresa. El que no escribe en esta actividad y no informa y no asesora, va muerto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ser prolijo. Uno en un trabajo muchos años se achancha, se embola, no hace, no sale a la planta. Yo he visto gente de 10, 15 años en un trabajo y no van a la planta, o no conocen la planta, o no la salen o no es que no la conozcan, no la salen a caminar, pues ya están embolados. El día que están embolados del todo, el día que ya no pierden el gustito por el trabajo, el día que ya no quieren salir más porque llevan 25 años adentro, y tenemos un muerto, después hay que ir a dar respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que escribir, hay que trabajar. Nuestro trabajo no es como el de un administrativo que tiene otras responsabilidades. El laburo nuestro es documentar, estar, escribir y nunca dormirse, porque estas cosas tienen siempre tienen alguna complejidad, ¿no? Bien, el número de jornadas caídas por accidentes de trabajo es la sumatoria de la cantidad de días que hayamos perdido. Por ejemplo, yo tengo 5 accidentes en el año, 10 accidentes en el año, y sumando la cantidad de horas, de días, perdón, jornadas son días, que yo pierdo, ¿sí? Por esa cantidad de accidentes, las pongo acá en el numerador, ¿sí? Si de esos 5 accidentes yo perdí 50 horas, 50 días, acá van 50. Si yo perdí 20 días, Profe, van 20 días. ¿Cómo? profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿El día que se accidenta el trabajador cuenta como día caído? El día que se accidenta, no, a partir del otro día. Ah, gracias. El día no, a partir del otro día, ¿sí? A partir del otro día, a las 8 de la mañana, cuenta como día caído si se accidentó el día anterior, sin importar que pasen 24 horas, ¿sí? ¿Está? Bárbaro. Gracias. Bien, esa es la sumatoria, muy buena la pregunta, está muy bien. Esta es la sumatoria del número de jornadas caídas, ¿sí? Y nuevamente, lo mismo que el anterior, el número de horas hombres trabajadas, ¿sí? Esto en el denominador, la cantidad de horas hombres trabajadas, pero acá lo que hacemos es multiplicar por 1000. Ya no proyectamos a un año, a 1.000.000 de horas, ¿sí? Sino lo que hacemos es a 1000 horas hombre, ¿sí? 1000 horas hombre, ¿está? Entonces acá decimos, si tenemos 50 días caídos, ¿sí? En la cantidad de horas hombre que yo haya sacado, ¿sí? Lo mismo que el caso anterior, exactamente igual, lo mismo que el caso anterior, exactamente igual, pero en lugar de multiplicar por 1000, por 1.000.000, acá multiplico por 1000, ¿sí? Lo que yo proyecto es a 1000 horas hombres trabajadas, en base a la foto de lo que tengo hoy, ¿qué tendencia tengo? Eso me está marcando el índice de gravedad. ¿Qué tendencia tengo a 1000 horas hombres trabajadas en cuanto a gravedad? ¿Se entiende? Bien. Vamos a dejar el índice de incidencia, que es importante para la clase que viene. Lo vamos a dejar para la clase que viene. Lo vamos a dejar ahí. No lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar un poquito para la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplito de al menos la primera de los cálculos, principalmente relacionado con lo que dijimos, el índice de frecuencia, ¿sí? Un ejemplito del índice de frecuencia, para una situación determinada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el índice de frecuencia, y yo después les voy a dar algún dato para que ustedes, para la otra clase, para el miércoles, hagan alguna
algún calculito, alguna tarea para la casa. Fíjense por qué decimos que esto hay que aprender a leerlo y hay que tener claro el dato que nosotros tenemos en base a la lectura en crudo que estamos haciendo. Después vamos a hacer un práctico, ¿sí?, sobre esto, un práctico con algunos ejercicios, obviamente para que quede afianzado el concepto, ¿sí?, con 6, 7, 5, lo que fuere, ejercicios, con algunas trampitas, para que ustedes puedan pensarla un poco, pero sencillo, digamos, va a ser de salida directa, pero con algún razonamiento un poquitín más elaborado, ¿sí? Fíjense que acá nos dice que una empresa ha tenido 30 accidentes. Acá vamos a agregar, para que a ustedes les quede mejor, anuales. Tuvo 30 accidentes en un año, ¿sí? 30 accidentes tuvo. En esa empresa trabajan 350, esto está, lo vamos a cambiar, vamos a poner 48 acá. En la empresa trabajan 350 personas durante 48 semanas de 48 horas al año, ¿sí? 48 semanas, ¿sí? Supongamos que trabajan hasta ahí, 48 semanas, ¿sí?, de 48 horas al año, ¿sí? De 48 horas al año, ¿está bien? Es decir que cada semana trabajan 48 semanas, o sea, trabajan todo un año, ¿sí? Trabajan todo un año y cada semana tiene 48 horas. O sea, trabajan de lunes a sábado, evidentemente. Porque si yo trabajo 8 horas de lunes a viernes, son 40 horas semanales. ¿Está bien? ¿Está bien? Si yo trabajo de lunes a viernes, 8 horas por día, ¿cuánto trabajo de lunes a viernes? 40 horas semanales, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si yo trabajo 48 horas, ¿sí?, durante 48 semanas, de 48 horas al año, si yo trabajo 48 horas, evidentemente estoy trabajando de lunes a sábado, 8 horas por día, ¿sí? 8 por 6, 48. No me importa si las restantes 4 horas o lo que fuere el sábado, teóricamente acá no entramos, pero las 8 horas del sábado las pagarían al 50%. Pero ese no es el objetivo del ejercicio. Es para que no me reclamen. Acá tenemos 350 personas, ¿sí?, personas en total, que trabajan 48 semanas al año, ¿sí?, y que cada semana tiene 48 horas, o sea, trabajan de lunes a sábado. Durante este periodo, durante el año, ¿sí?, los trabajadores han faltado por distintas razones el 8% del total del tiempo trabajado en ese año. Tenemos una tasa de ausentismo del 8%, y es por ahí lo máximo que vamos a tratar de tocar. Por ahí vamos a ver si aparece algo más, ¿sí? Pero por ahora tenemos un 8% de ausentismo del tiempo, ¿sí? O sea, un 8%, qué sé yo, trabajaron 100.000 horas al año, que es poco, ¿no? Pero no, puede ser. 100.000 horas al año, ¿sí?, trabajaron. El 8% de 100.000, ¿cuánto es? A ver, 1.000 horas al año. El 8% de 1.000... 5 horas. El 8% de 5... 100 horas. El 8% de 100... El 8% de 100, ¿cuánto es? 8. Claro, 8. Y a mí Es son un 80. porcentaje medio sencillo. Tienen que hagan práctica de porcentaje, porque les pregunto porcentaje. Si no vemos un ejercicio de porcentaje. Creo que más el miedo a equivocarse. Y no, bueno, y que la única forma de aprender es Sí, sí. hay que equivocarse ahora y no cuando tengamos que hacer una estadística de accidente. ¿A quién le importa que se equivoquen ahora? Salvo en el examen, ¿no? Bueno, fíjense, acá pasamos un poquito los datos en limpio, ¿sí? Tengo 30 accidentes. Número de accidentes ocurridos, según mi relato, 30 accidentes al año, ¿sí? 30 accidentes al año tuve. Listo.
Acá, si a mí me dice que tengo 350 personas, guarda con las trampitas, ¿sí? Porque lo que vamos a tener en cuenta para la estadística es el concepto de trabajador equivalente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Trabajador equivalente. Sí. ¿Qué era el trabajador equivalente? Los trabajadores de producción más, ¿sí? Más, ¿qué? La mitad de los Más del administrativos. 50% de ¿Sí? administrativos. Bien, en la estadística, ¿qué va? El trabajador equivalente, ¿sí? No el total. Entonces, este número de 350 personas lo tenemos medio entre comillas. Si yo no lo aclaro, ¿sí? Si yo no lo aclaro, no significa que sea directo trabajadores equivalentes, ¿sí? Entonces yo acá hago una aclaración. Tengo 250 trabajadores de producción y 100 administrativos. Esto sí es lógico. ¿Qué me da? 250 más 100. 350. 350, que son la cantidad de personas que yo tengo declarada en esta empresa, ¿sí? Ojo con las trampitas, ¿sí? Ojo con las trampitas porque yo lo que puedo decir es total de trabajadores, guarda, el concepto es equivalente, ¿sí? Después, esto lo vamos a aclarar siempre en un examen, no se hagan problema. Entonces yo digo, si tengo 250 trabajadores de producción y 100, ¿cuántos pongo acá? ¿Cuántos están expuestos para las estadísticas? 300. 300. Claro, ahí está, 300. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. 300 son las personas que yo tengo que tener en cuenta para mi estadística. Difiere de los 350 totales. Acá, si nosotros decimos totales, ustedes duden, ¿sí? Si decimos equivalente, ese es el número, ¿está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, después decimos, número de semanas trabajadas al año, 48. Esto es una estadística anual que queremos sacar. En este caso es anual, ¿sí? Es anual. En este caso es anual, queremos sacarla anual y chao. ¿Sí? Bien. Número de horas trabajadas por semana, ¿sí? Número de horas trabajadas por semana son 48. Dijimos que esto es lunes a sábado, ¿sí? 8 horas por día. ¿Está? Y el porcentaje de ausentismo, dijimos que es el 8%, el porcentaje de ausentismo. ¿Sí? Dijimos que es el porcentaje de ausentismo del total del tiempo trabajado ese año. ¿Se entiende el enunciado hasta acá? Sí. ¿Todos? No, profe, podría Había una, repetir. ¿Se entiende? en el chat creo que tenía una compañera, creo que tenía dudas. A ver, sí, pregunten. Bueno, Que había puesto cómo sabíamos que los 100 trabajadores eran administrativos. Y si porque podía lo puse explicar yo cómo. acá como dato. Para que me dé 350 nada más. Yo podría haber puesto acá 180 y la diferencia para llegar a 350. Yo tengo que llegar al total. Este número por eso lo puse yo, entre paréntesis. 250 más 100, ¿sí? Para que ustedes sepan que de acá tienen que tomar la mitad. La mitad es 50. Por eso me da 300 trabajadores expuestos. Bien, entonces, lo que yo tengo que saber es que mi índice de frecuencia, ¿a qué va a ser igual? Mi índice de frecuencia va a ser igual a cantidad de accidentes, ¿sí? Cantidad de accidentes, ¿sí? Por 1.000.000, porque esto me lo dice la ecuación. Podría poner 1 por 10 a la sexta, que es lo que va, ¿sí? Dividido las horas hombres trabajadas, ¿sí? Dividido las horas hombres trabajadas. Esa es mi ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo tendría que reemplazar los valores en esta ecuación. Entonces, yo la cantidad de accidentes las tengo. ¿Cuántos son? 30.
30. Me lo dice el enunciado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces yo lo que tengo es un índice de frecuencia, tengo un índice de frecuencia con 30 accidentes, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Por Sí, sí. 1.000.000, ¿sí? 1 por día a la sexta, bueno, por 1.000.000, ¿sí? 1.000.000. 30 accidentes por 1.000.000. Esto es el dato de la ecuación. 30 accidentes, dato del problema, ¿sí? 1.000.000 es por lo que tenemos que multiplicar, por lo que dijimos ahí arriba. Me falta ver por cuánto lo divido. Yo hasta acá sé que es 30 por 1.000.000 es lo que tengo. ¿Dividido cuánto? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar? Las horas hombres trabajadas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que sacar? Las horas hombres trabajadas. Las horas hombres trabajadas. Bien. ¿Cómo saco las horas hombres trabajadas? Perdón, que estoy prendiendo una luz. Estoy prendiendo una luz. Discúlpenme. ¿Cómo saco las horas hombres trabajadas? ¿A alguien se le ocurre? Horas hombres trabajadas, fíjense. 48 semanas por las 48 horas. Bueno, yo lo digo y ustedes me dicen si están de acuerdo. Esto está acá. Las horas hombres trabajadas son, ¿sí? Acá. Vamos a ponerlo más fácil para los fines del estudio. Lo vamos a poner así. Lo vamos a poner así para hacerlo más fácil. Esto podía ser el total, pero acá no. Vamos a tomar el número de trabajadores equivalente, que son los que nosotros queremos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, los trabajadores equivalentes dijimos que son 300, ¿sí? Acá yo tengo 300 personas. Semanas trabajadas tengo 48. Por horas trabajadas por semana, ¿cuántas horas trabajadas tengo por semana? 8. 8. 48. Por semana, ¿eh? Eso es por día. 48. Ah, claro, 48. 28. Fíjense, hay dos formas de hacerlo bien sencillas, ¿no es cierto? Yo puedo decir 300 trabajadores, porque yo acá tengo que ver lo que trabaja la masa que voy a tener en cuenta para la estadística. Si después yo lo quiero hacer por cada persona, lo puedo sacar, no tengo problema. Pero las horas hombres trabajadas, lo que tengo que tomar es la cantidad de trabajadores que tengo, en este caso para mi estadística, el trabajador equivalente. Entonces, ¿qué voy a hacer? 300 trabajadores, que es lo que yo quiero medir, quiero ver cuántas horas trabajan estos trabajadores, 300, ¿sí? Por 48 semanas, y cada semana tiene 48 horas, ¿sí? Entonces, esto me va a dar, si yo hago esa cuenta, que son 691.200 horas hombres trabajadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. 300 por 48 por 48. Yo también podría decir 300, o yo podría decir así, más fácil. A ver, lo puedo llevar por día, si yo quisiera, digo, una semana tiene 48 horas, ¿sí? Eso me da un valor, eso lo multiplico por 4, que son la cantidad de horas, la cantidad de semanas que tiene un mes, y eso lo multiplico por 12, que acá lo estoy haciendo, y me da exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que yo haga 48 semanas trabajadas, que es lo que trabaja en un año, por la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Por semana, 48 por 48 por 300, me da 691.200 horas hombres trabajadas. Si yo hago, fíjense, si yo hago la cuenta, si ustedes quieren sacarse la duda, y yo digo, por ejemplo, ¿sí? Tengo 4 semanas, ¿sí? Tengo 4 semanas por 48 horas cada semana por
12 meses por 300 me da exactamente lo mismo, ¿sí? Me da 691.200 horas hombres trabajadas. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Es lo mismo hacer 8 por 365? Lo mismo, te va a dar lo mismo. Acá yo lo que pongo es la forma más fácil. Digo, si tengo, el problema me lo dice, 48 semanas trabajadas, cada semana tiene 48 horas, 48 por 48 por 300, me dice que son 691.200 horas hombres trabajadas, ¿sí? Eso es lo que trabaja el 100% de mis trabajadores expuestos, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Gracias. Bien. Pero, ¿yo puedo poner ese valor o me falta algo? Tenemos que restarle el 8%. Claro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que sacar 691.200 horas hombres trabajadas, es el 100%. Entonces, el 8% de 691.200, ¿sí? Es esto, dividido 100, me da 55, 296. eso, 55,296. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer acá mis 691.200 horas hombres trabajadas, le voy a restar el ausentismo, ¿sí? Que son 50, ¿y cuánto dieron? 56, no, dieron 55.296. Ojo con las comas, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah? Sí, profe. ¿Cómo saco esta cuenta, chicos? Para los que no se dieron cuenta. Yo hago nuevamente una regla de 3 simple. Digo, 600, para los que no sacan porcentaje rápido, 691.200 horas hombre es el 100% de lo que trabajan mis 300 empleados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El 8%, que es lo que yo tengo que sacar, que es el ausentismo, 8% X, ¿sí? X va acá, ¿sí? Bueno, ahora lo corro para acá, pero X, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo hago 8, ¿sí? 8% por, ¿sí? 691.200 horas hombre trabajadas, todo eso dividido 100 me dio 55.296 horas, que son las que les tengo que restar porque la gente faltó un 8%, ¿sí? De ausentismo. Por lo tanto, ahora mis horas hombres para la ecuación es 691.200 menos 55.296, ¿cuánto da? 635.904. 635.904. 904. Vamos a poner directamente a mí. Entonces, mi cuenta, a ver, hace 30 por 1.000.000, 30 por 1.000.000 dividido, ¿sí? 635.004. ¿Cuánto da? 4 y pico, ¿no? 472, dice. 472. Este es mi índice de frecuencia, ¿sí? Este es mi índice de frecuencia, ¿sí? Este es mi índice de frecuencia. Este 472 es mi índice de frecuencia para esta siniestralidad, 4,72, fíjense que es un número que no es una locura, anual, ¿sí? Es el índice de frecuencia que yo tengo para 30 accidentes en 635.000 horas a 1.000.000 de horas hombres trabajadas, ¿sí? Horas hombres, me va a dar una tasa de siniestralidad 4,72, ¿sí? Accidentes para 1.000.000 de horas hombres trabajadas.
Porque para Profe, una consulta. 630... ¿Cómo? Una consulta. A mí me dio 47,17 el índice de frecuencia, no 4,72. ¿Te fijaste bien la coma? Sí, Sí, a sí. mí también. Si es que son 30 millones divididos 635.000, no puede dar 4 como algo eso. Claro. Perdón. Sí, perdón. Sí, es anual. Está bien, da ese número, 40 y pico. Sí, perdón. Sí, hice por 100 yo mentalmente. ¿40 y cuánto les da? 47,17. Listo. Coma 2, supongamos. Ahí está el número. 17. Ese es el índice de frecuencia. ¿Sí? Perdón, saqué por 100 mentalmente. Este es el índice de frecuencia que da estos 30 millones divididos en... Me dice que a 1 millón de horas hombres trabajadas, la proyección anual para una empresa que tiene 635.904 horas trabajadas, ¿sí? El índice de frecuencia es 47,2. Cosa que, si yo mido 30 accidentes anuales para esa hora hombre trabajada, para 1 millón de horas hombre, me da extra siniestralidad, ¿no? Y no podía ser 4 porque estaba equivocado con el 30 de arriba, no me daba. ¿Se entiende el concepto de índice de frecuencia? Lo que dio acá en este ejercicio que hicimos. Sí, Lo que profe. vale decir es que le tengo que hacer en el enunciado más aclaratorias, ¿sí? Por ejemplo, trabajadores equivalentes tanto, o le tengo que decir, los trabajadores totales son tanto, considere para la estadística el trabajador equivalente. O le puedo decir, horas trabajadas por semana, por año, por mes, por día. Yo la estadística la puedo medir mensual, anual, lo que yo quiera, ¿sí? El ausentismo puede existir, como no puede existir. Es raro que no exista, digamos, pero estas son las maneras en que ustedes van a ver en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y en la ART los índices de frecuencia y los índices de gravedad. La clase que viene lo vamos a trabajar un poquito más. No les voy a dejar un ejercicio para hacer. Vamos a sacar algún índice de gravedad para poder hacer. Vamos a mirar un poco el índice de incidencia y lo que hacemos después le elaboramos un práctico con algunos ejercicios para que ustedes puedan resolver. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Profe, ¿le puedo hacer la consulta? Sí. En el porcentaje de ausentismo, ¿no se tiene en cuenta, no, los días caídos por accidente? Deberíamos. Nosotros lo que hicimos acá fue tomar un porcentaje de ausentismo total y para el índice de frecuencia lo tomamos directamente así. Nosotros, yo te podría decir, acá me tiró un número del 8%. Ese 8% me está diciendo que es el ausentismo total, ¿sí? Digamos, si yo te digo, si las jornadas caídas caen ahí adentro, sí, deberían caer ahí adentro. Lo que pasa es que yo acá estoy tirando un número ciego porcentual. ¿Qué compone? Bueno, sí, eso va a componer el ausentismo que yo tenga real de la empresa y sin duda va a contemplar esos días caídos por accidente. Yo también puedo tomar un ejercicio donde diga que no contemple los días caídos por accidente y solo contemple el ausentismo medido que es del 10%. Es decir, siempre vamos a aclarar un poco más para que ustedes puedan hacer el ejercicio más fácil, ¿no? Pero sí, lo tiene que incluir, lo incluye, de hecho. Gracias, profe. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Profe, Sí. ¿y ese índice de frecuencia que nosotros sacamos, con qué lo Sí. comparamos para saber si está bien o no? No, bueno, en realidad la siniestralidad que vos tenés, está bien la pregunta, la siniestralidad que vos tenés en ese año medido, a esa cantidad de horas, te dio esta cantidad. ¿Con qué lo comparás? En realidad, vos lo que hacés generalmente, o los que llevamos adelante estas cosas, comparamos con año anterior, comparamos con la cantidad de trabajadores
que pueden haber ingresado, y ahí vemos si la cantidad de trabajadores del año anterior fue menos, si es más. En realidad lo que te permite es comparar para año a año, ¿no es cierto? Básicamente eso, o generalmente esto no se hace anual, se hace mensual, ¿sí? Entonces, mes a mes, vos podés ir viendo cómo se va comportando tu siniestralidad. Obviamente vos lo que vas a ir leyendo, las horas hombres, en teoría, más o menos en un promedio se van a mantener estables, ¿sí? Lo que vos vas a ir variando es la cantidad de accidentes. A vos te sirve que lo mediste en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Supongamos que tenés una caída, una reducción. Bueno, los planes de reducción de siniestralidad generalmente son para esto, ¿no? Vos bajando digamos, si yo aumentase el denominador, ¿sí? Si yo aumentase la cantidad de horas hombres trabajadas, me daría un número más chico, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir, para una misma cantidad, supongamos que se mantiene constante la cantidad de accidentes de trabajo, pero aumenté las horas hombres trabajadas porque tengo más personal, ¿sí? Eso ya me está dando un indicio. Si yo divido por algo más grande y me da algo más chico, obviamente es alentador. Yo lo que voy a ir comparando es generalmente mes a mes o año a año cómo está mi siniestralidad. Si tenés más personal ingresado, bueno, te va a permitir ver cómo está. Si tenés menos accidentes, sin duda que es lo más alentador, pero ¿qué puede pasar? Que vos tengas la misma cantidad de accidentes con mucha más gente. Entonces eso también te está indicando algo. El problema es si tenés, qué sé yo, la misma cantidad de accidentes con mucho menos gente que te da menos horas hombres trabajadas, ¿no es cierto? O sea, mes a mes, anual, la comparativa vos la vas a hacer con lo que vos tengas para comparar, ¿no es cierto? ¿Contesta la pregunta o no? Sí, entonces sería más bien es solo para la empresa para que pueda ver cómo está, digamos. Sí, esto es interno tuyo. Esto es de la empresa generalmente. Sí, sí. Esto es para verlo vos, para ver tu comportamiento, tu siniestralidad, si ingresaste más gente, cómo te fue, si tenés menos gente, cómo te fue, si tenés más, más horas hombres trabajadas, cómo se comporta. Lo que debería coincidir es tu índice de frecuencia con el que tiene publicado la ART en la página de tu empresa, ¿no es cierto? Y para eso hay que ser sincero con los números, ¿no? Los índices vos los podés hacer, Diego, los podés hacer mensuales, los podés hacer anuales. La mayoría de las empresas los hacemos mensuales. Por eso después vamos a hacer ejercicio con mensual, vamos a repetir alguno anual, vamos a hacer, y le vamos a aclarar bien, ¿no? Trabajador equivalente, podemos decir, este porcentaje solo contempla el ausentismo. Considere un 5% más, por ejemplo, de jornadas caídas. Entonces lo que ahí van a hacer es sumar el ausentismo por faltas más ese ausentismo, ese 5%, y le va a dar un 13%. Entonces ese 13 del total de horas hombres trabajadas es lo que van a usar y no el 8. Vamos a ir haciendo distintos ejercicios para que también puedan ir afianzando. Después, por ejemplo, en los días perdidos, está algo que yo les expliqué la otra vez, que es, por ejemplo, cuántos días perdidos, por ejemplo, me da el empleador, la RT, acuérdense que yo decía que hasta los 10 días perdidos los paga el empleador, y a partir del día 11 empieza a pagar la RT, ¿sí? Entonces, generalmente para un accidente, si no es grave, si no es muy complicado, tenemos menos días perdidos. Bueno, todas estas cosas empiezan a jugar y uno empieza a ver más o menos cómo se va comportando el tema. Bien, dejamos acá. La clase que viene vamos a hacer algún ejercicio de índice de frecuencia, y les voy a traer otro de gravedad y otro de frecuencia. Vamos a practicar algunas cositas
durante la clase y después daremos algún práctico para que quede afianzado el concepto. ¿Está? Profe, si tenemos alguna duda estos días que tenemos que terminar la guía, les podemos preguntar por mail porque Petco no se sabe cuándo. No, por supuesto. ¿Cómo qué, Santiago? No sé, yo no la empecé todavía la guía, por eso. Ah, vos decís el práctico Pero bueno, 1, el de... claro, como en Petco no está habilitado. Sí, claro. Sí, no está habilitado Ok. el Petco, sí. Generalmente los lunes se cae. No, preguntanos por mail. El mail lo ve Piuque y ahí lo analizamos. Ok. Chicos, ¿alguna duda de esto que dimos hoy hasta acá, hasta el índice de frecuencia, el índice de gravedad, el índice de frecuencia, qué es cada cosa, el ejercicio se entiende, no se entiende? Bueno, estimo que lo entendieron.